Diga conmigo, no me avergüenzo del Evangelio. Muy feliz de estar en este lugar y con muchas expectativas. Sé que el Señor preparó este momento, este tiempo especial, y hablaba con el pastor. Son tiempos que como jóvenes no se van a olvidar nunca. Así que disfrútenlo, enfóquense en este tiempo, olvídense de aquellas cosas que por ahí tienen cuando regresen. Que hoy pueda estar todo su enfoque en este lugar, en este momento, en este tiempo, estos días, están en este lugar que Dios preparó. A veces creemos que las cosas suceden por casualidad, a veces creemos que las situaciones suceden sin nada más, pero nos damos cuenta con el correr de los años, en mi caso, he estado de su lado, chicos, recibiendo palabras, recibiendo en lugares como campamentos y retiros, palabras de parte de Dios. Entonces uno con el tiempo se da cuenta que todo Dios lo ha tejido perfectamente, porque Él tiene un plan único y especial con cada uno de ustedes. Y sé que el Señor lo va a cumplir. Por eso es importante que en este tiempo ustedes lo puedan disfrutar, se puedan enfocar y puedan tomarlo de esta manera, que Dios preparó esto para ustedes, ¿sí? Más allá de que seguramente se han esforzado para quizás pagar, para juntar el dinero. Sé que los chicos allá de Salvo estuvieron vendiendo empanadas, ¿no? Muy ricas, vale la pena mencionarlo, y se han esforzado por estar, pero el Señor preparó el camino. El Señor puso el querer como el hacer, y el Señor es el que se encargó de preparar este tiempo especial, ¿sí? San Juan 3:16 dice la palabra de Dios, como muchos quizás la saben de memoria, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos da la pauta y nos enseña, aparte del amor, gran amor de Dios hacia nosotros, que Él siempre da el primer paso. Dios siempre da el primer paso para ese acercamiento, para ese encuentro. A veces creemos erróneamente que tenemos un Dios distante, un Dios lejano, pero sin embargo cuando vamos a la palabra de Dios, que está contenida en el libro al que conocemos con el nombre de Biblia, entendemos que Dios siempre da el primer paso. A través de la historia, de toda la historia bíblica, vemos que a pesar que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, siempre le dio la espalda a Dios, fue detrás de otros dioses, quería imitar las costumbres de otros pueblos, rechazaba a Dios, pero sin embargo Dios una y otra vez iba a buscarlos. Y de esa manera Dios hoy está acá, en este lugar, se puede sentir su presencia, el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros, y Él hoy está tirando puentes, tirando lazos para que nosotros nos podamos acercar. Él dio el primer paso y Él lo hace porque te ama. Te ama de una manera que nuestra mente muchas veces no lo puede comprender. A veces pensamos que porque fallamos, porque pecamos, que a diario lo hacemos, hasta con un pensamiento, pensamos que Dios nos descarta, que Dios nos deja a un lado, que Dios nos desecha. Pero es en ese momento donde tenemos que ir a la palabra de Dios y ver personajes de la historia bíblica que a pesar de sus errores, de sus falencias, vemos que Dios los amó, Dios los buscó y Dios perfeccionó su voluntad y su propósito en ellos. Y eso nos tiene que alentar en la fe. La fe es tener certeza, tener convicción. Hoy para despertarse esa certeza y esa convicción de que Dios está en este lugar y está entretejiendo y está operando su plan en nosotros. Y ese plan inicia con el acercamiento.
Hoy Él se quiere acercar a vos y que cuando ustedes regresen a su hogar, ustedes, más allá de llevarse los chistes, el fútbol, compartir, reírse, puedan llevarse de este lugar el saber que Él está cerca de ustedes, que los ama, que los cuida, que los guarda, que les da las fuerzas y que Él está operando su plan y su propósito único, especial y perfecto en cada uno de ustedes. Todos los que estamos en este lugar, ¿no? Como nosotros ya cincuentones, los pastores, algunos quizás más jóvenes, todos estuvimos en ese lugar. Y cuando estuvimos en ese lugar de jóvenes, de adolescentes, estábamos con muchos interrogantes, con temores, estábamos con vergüenza, con falencias, con heridas en nuestro corazón. En mi caso, muchas veces lo he contado, un hogar con un padre alcohólico que golpeaba a mi mamá y esto generó en mí resentimiento, enojo, odio. Pero había un Dios maravilloso que estaba con su cuerda de amor atrayéndome a Él y diciéndome: yo voy a cumplir mis planes en tu vida. Y Él, una palabra que marcó y selló en mi corazón, que aunque tu padre y tu madre te dejen, me dijo el Señor, y me apropié de esta palabra: yo nunca te voy a dejar. Así que sé que, así como el Señor operó en mi vida, la del pastor Abel y los pastores que hoy están en este lugar, sé, chicos y chicas, que el Señor no los va a dejar, que Él está con ustedes y que Él va a cumplir sus propósitos. Así que si estás en luchas, en dificultades, a veces sentís que nadie te entiende, Dios te entiende. Dios te entiende. Búscalo a Él. Acércate a Él porque Él se acercó primero. Él no te va a rechazar, dice su palabra, que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia, al trono de misericordia. Y ahí vamos a encontrar el oportuno socorro, lo que necesitamos. Y a veces pensamos, no, lo que me pasa a mí nadie me puede entender, es sencillo, es una pavada para otros, pero dice la palabra de Dios que ni un cabello de nuestra cabeza cae en tierra sin que Él lo tenga en cuenta. ¿Cuánto más eso que a vos te está ahogando? Que quizás no te animás a hablarlo con alguien por prejuicios. Yo me acuerdo de mi adolescencia, ¿no? Había pensamientos en mi cabeza, historietas, me enrollaba, tristeza, un montón de cosas, y no me animaba a hablarlo con nadie porque tenía miedo al qué dirán. Escúchame, Dios conoce todo, Dios lo sabe todo. Simplemente está esperando de vos que te animes a creerle y acercarte a Él, y le digas: esto me pasa, esto me pasa, esto es lo que siento, esto es lo que hay en mi corazón, y que quizás no te animas a hablarlo con alguien porque ¿qué va a decir? ¿De qué me van a acusar? ¿O me van a criticar? Pero el Señor hoy nos recibe con sus brazos abiertos y nos dice: confía en mí. Hoy te dice Él a vos: confía en mí, yo no te desecho. Él ya todo lo sabe, perdón. Y Él hoy quiere que vos te acerques a Él y le digas: me abro con todo mi corazón, Dios mío, con mis fallas, con mis defectos, con mis virtudes, para que vos hagas en mí. Y les aseguro que Dios va a hacer una obra hermosa, tremenda. No va a ser sencillo, pero Dios va a estar siempre al lado de ustedes, sosteniéndolos, fortaleciéndolos y abriendo caminos. ¿Sí? ¿Se animan a creer esto? Amén. ¿Sí? ¿Se animan a aplaudirle fuerte a Dios? Así como en la foto. Ahí me faltaron los lentes nada más. Quiero llevarlos a un texto bíblico y
hablar un poquitito acerca de un personaje bíblico que nos enseña mucho, y es un personaje bíblico del cual muchas veces los pastores, líderes, obreros predican de él, y creo que es una fuente inagotable, ¿no? Porque es un varón, este varón David, que se lo muestra la Biblia, un personaje bien humano, bien como somos nosotros, ¿no? Obviamente con nuestras fallas, con nuestras debilidades, pero también con las virtudes. La Biblia deja expuesta, y todos conocemos la historia de David, un varón que supo amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y alguien de quien Dios dijo: este es un varón conforme a mi corazón. Pero también lo vemos en el otro extremo, cometiendo pecados, un pecado terrible y aberrante como el adulterio y asesinato, porque para quedarse con la mujer de Urías lo mandó al frente de batalla para que lo matasen. Pero este hombre supo, y esto es lo que quiero remarcar hoy, supo acercarse a Dios. Dios lo buscó, él oyó y respondió en consecuencia a ese llamado. Eso es lo que hoy tenemos que entender, que tenemos un privilegio que no muchos lo tienen. Y si hoy estamos en este lugar es porque Él nos escogió. Y nos escogió en su perfecta voluntad, en su soberanía. Nos escogió en su amor. Y no nos escogió porque seamos lindos, porque seamos gente capaces o que tengamos alguna virtud en especial. Nos escogió por amor a su nombre. Entonces el llamado de Dios para nosotros es un privilegio. Y creo que este llamado se merece en consecuencia de parte de nosotros una respuesta. Y esa respuesta es: sí, Señor, heme aquí. Sí, Señor, usa mi vida. Y cuando digo usa mi vida, no estoy hablando simplemente de las tareas que podemos desarrollar dentro de los templos, de los auditorios, o como ustedes le llaman, sino que va más allá y trasciende las fronteras de las paredes de la iglesia. Esto es tremendo y es maravilloso, porque Dios te quiere usar como hijo, Dios te quiere usar como amigo, Dios te quiere usar como estudiante, como parte de esta sociedad. Y cuando entendemos esto, el poder de Dios se desata en nuestras vidas de una manera especial, porque no estamos limitados a un lugar, a una estructura. Y entonces ahí el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar en nosotros y nos convertimos en agentes de parte de Dios que transforman el ambiente en el cual nos movemos. Les comentaba al principio del hogar de donde yo vengo, ¿no? Un padre golpeador, alcohólico, terminó dividiendo la familia. Pero el Señor me buscó, el Señor trató con mi vida y transformó ese estado de maldición en bendición. Hoy puedo disfrutar y decirle: gracias, Señor, porque me rescataste, cambiaste mi mente, mis pensamientos, mis paradigmas que se habían armado en mi cabeza, en mi corazón. Pude perdonar, pude sanar las heridas, Señor, porque vos lo hiciste en mi vida. Y hoy puedo tener a mi esposa, amarla, a mis hijos, amarlos. Y el Señor revirtió lo que pesaba sobre mi cabeza y sobre mis hombros. Entonces, el Señor hoy quiere hacer esto con vos. Y así como Dios estuvo con
David y vemos la obra que Dios hizo a través de este varón, a pesar de sus defectos y de sus virtudes. La gloria de Dios y el propósito de Dios se cumplió en este varón y quedó en los anales de la historia, marcado como el rey más grande que tuvo Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y yo digo, bueno, a ustedes les falta mucho, pero a mí un poco menos, que cuando partan de esta tierra, recuerden que hubo alguien que amó a Dios, que escuchó a Dios y que marcó la diferencia en esta vida con Dios. ¡Qué lindo esto! Quiero leerles una palabra y se encuentra en 1 Samuel, capítulo 17, verso 38. Primero Samuel, capítulo 17, verso 38. Y dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. Digan junto conmigo: yo no puedo andar con esto. Gracias. Porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hay cosas, estructuras y ropajes que están en nuestra vida, y no la ropa esta material, sino una investidura espiritual que muchas veces está sobre nosotros, un peso, la culpa y tantas otras cosas que a veces están sobre nosotros y nos impiden caminar. Para entrar un poquitito en contexto en esta historia, quiero recordarles que había un paladín que se había levantado de entre los filisteos que se llamaba Goliat. ¿Cuántos recuerdan esta historia, ¿no?, de escuela bíblica? La historia de David y Goliat. Y Goliat, un gigante que se levantaba y todos los días iba a insultar y a amedrentar al pueblo de Israel y les decía: venga uno de ustedes, uno, y pelee contra mí. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Fueron a pelear? No. ¿Qué pasó? ¿Se llenaron de miedo? Tenían miedo y dice que temblaban frente a este gigante. Se escondían y hasta aún el rey estaba atemorizado y escondido, con su armadura, con su casco, con su espada, con su escudo, que habían sido especialmente preparados para él, pero sin embargo su corazón estaba lleno de temor. Recordemos que Saúl estaba en esa condición a pesar de ser rey y haber sido ungido por Dios. Se encontraba en esa condición de temor y desenfocado, aterrorizado, a causa de despreciar la voz de Dios. Saúl tuvo el privilegio de ser escogido como primer rey de Israel, pero algo se le había dicho a él. El profeta Samuel, cuando lo unge, le dice: recordá que Israel no te pertenece. Recordá que Israel le pertenece a Dios. Y recordá siempre que vos tenés que ser el representante de Dios ante el pueblo. Recuerda esto. Y el profeta Samuel le dio pautas, como por ejemplo cuando el pueblo de los filisteos venía en contra de él y empezó a llenarse de temor. Y Samuel le había dado una orden específica: esperame en Gilgal hasta que yo llegue.
y al séptimo día voy a llegar y vamos a ofrecer sacrificio a Dios y Dios va a pelear por ustedes. Dios va a pelear por ustedes. ¡Qué maravillosa promesa! Que Dios le había dicho a Saúl: yo voy a estar con vos, yo te voy a apoyar, yo te voy a sostener, yo voy a pelear por vos, no tenés que temer, solamente tenés que obedecer a mis palabras y a mis consejos. ¿Cuántos de nosotros recibimos palabras de Dios? ¿Cuántos de nosotros recibimos promesas de Dios? Dios no nos debía nada, chicos, pero en su amor, en su potestad, en su soberanía, Él nos escogió. Y sé que Él ha soltado promesas sobre cada uno de nosotros. Y a muchos de nosotros nos da el privilegio de servirle al Señor. La pregunta que hoy podemos hacernos es si nosotros estamos actuando en consecuencia al llamado de Dios. Y no estoy hablando de algo simplemente superficial, porque el rey seguía siendo rey, tenía la corona sobre su cabeza, y si él mandaba, todos obedecían. Pero lo triste de esto es que su corazón comenzó a apartarse de Dios. Su corazón empezó a endurecerse a la voz de Dios. Saúl despreció la voz de Dios, no oyó el consejo, no oyó la palabra. Samuel le había dicho: espérame en Gilgal 7 días, al séptimo día voy a llegar y a ofrecer sacrificio y Dios va a pelear por ustedes. No tengas temor, son más ellos, son multitud de ejército, pero Dios estaba con ellos, iba a pelear por ellos y la victoria estaba asegurada. Pero Saúl se llenó de temor, comenzó a llenarse de ansiedad y actuó de una manera loca. Alocadamente, le dijo el profeta, y agarró él en sus propias manos y hizo algo que no tenía que hacer. Ofreció él el sacrificio, no esperó el profeta. ¡Qué tremendo! ¿Y cómo reaccionamos, no es cierto? Y a veces creo que podamos sentirnos identificados con Saúl, ¿no es cierto? Que bajo presión, todo lo que quizás hemos escuchado, aprendido, dijimos amén, dijimos Señor, te vamos a servir, y tantas cosas, ¿no es cierto? Pero cuando viene la presión, cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, la tentación, quizás no actuamos en consecuencia al llamado que tenemos. Y ahí estaba Saúl. Saúl había despreciado la voz de Dios. Se llenó de temor su corazón a causa de esto. No solamente una vez, sino que una y otra vez él se obstinó en desobedecer la voz de Dios, no actuar en consecuencia del llamado. Dice que Dios permitió que un espíritu malo lo visite y lo atormente, y él estaba ahí perturbado, con temor, y había un gigante que había que vencer. Había un gigante que había que vencer. Pero sin embargo, él, a causa de apartarse de Dios, su corazón estaba lleno de angustia, de temor, y no estaba cumpliendo con su llamado. En vez de confiar en Dios, en vez de confiar en aquel que lo llamó, él empezó a confiar en sí mismo. Confiaba en sus fuerzas, en lo que podía hacer. Pero cuando hacemos esto, confiamos en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, saben chicos que esto es limitado. Esto es limitado, y esto es lo que le sucedió a Saúl. Y yo entiendo a través de la palabra de Dios que el ropaje, la armadura que él tenía representaba todo esto. El escudo, la coraza, la espada, el casco de bronce,
Todo esto estaba representando que él estaba confiando en sus propias fuerzas. Pero esto lo llevó a un lugar de derrota, a un lugar de vergüenza. Lo llevó a este lugar donde el gigante se levantaba todos los días, iba, lo amenazaba y todos temblaban. Pero Dios estaba preparando a alguien. Dios estaba preparando a un muchacho, a alguien que delante de los ojos, quizás de los hombres del ejército, era alguien insignificante, pero era alguien que había aprendido a confiar en Dios. Y este muchachito que se llama David dice que él escuchó de este gigante que se levantaba todos los días y que amedrentaba, y que por 40 días, ¿cuántos días? 40. ¡Qué vergüenza!, ¿no? 40 días insultando al pueblo de Israel, insultando a Dios. ¿Y saben qué? Escuchen. Esto es lo que hace el enemigo del alma. Esto es lo que hace Satanás, el diablo. Él intenta por todos los medios apartarnos de la voluntad de Dios, que dejemos de confiar en Él, que nuestros ojos de la fe se apaguen y que confiemos en nosotros mismos. Pero este mismo que nos ofrece todo delante de nosotros para que tomemos un camino diferente, que nos apartemos del centro de la voluntad de Dios, es el mismo que viene después y empieza a acusarnos, y empieza a avergonzarnos, y empieza como el gigante a insultarnos y a decirnos: estás vencido. Pero en contraste a Saúl había un jovencito que se había levantado y había escuchado que este gigante estaba allí avergonzando al pueblo de Dios. Y este jovencito dijo: yo voy a ser el que lo va a vencer, pero no porque yo sea algo, porque sé que Dios está conmigo. Qué lindo que cuando salgamos de este lugar, volvamos a nuestras tareas, vuelvan a su casa, ustedes se lleven esta palabra y esta verdad de que Dios está con ustedes. Y si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? ¿Quién contra ustedes? Y pónganlo al Señor en todas las áreas de sus vidas. No solamente en cantar, en servir, en el ministerio, que está bueno y hay que hacerlo porque es una forma de agradecer al Señor, sino también en su casa, en sus proyectos. En sus proyectos, aquellos que están de novios, aquellos que están pensando en una carrera, aquellos que tienen un trabajo, que están soñando en tener su propia casa, pónganlo al Señor ahí con ustedes. ¿Saben qué? Escuchen. Yo siempre le cuento a los chicos míos, ¿no? Y les digo: ustedes tienen que ser agradecidos al Señor por todo lo que tenemos, por lo que el Señor nos permitió tener, por tomar el jugo. A veces los chicos toman el jugo y dejan el vaso por la mitad de jugo, y yo les digo: no, tienen que tomarlo todo. Y les cuento, ¿no? Y dicen: papá, ya empieza, ¿no? Y les digo: ¿saben qué, chicos? Yo vengo de una familia muy pobre, y les digo, y el otro día se reían los hermanos porque estábamos ahí tomando café, ¿no? Y en un vaso de café ponían un saquito de café. Yo le digo, si juntamos dos saquitos de café que ya se usaron, podemos hacer un tercer café, ¿no? Y me miraban los hermanos diciendo: ¿qué le pasa al pastor, no? Pero son cosas que uno aprende y entiende que Dios ha sido bueno, ¿no? Y cuando yo era jovencito como ustedes, 17, 18 años, empezaba a trabajar
Y yo soñaba con tener una casa. No tenía el terreno, no tenía nada todavía. Pero agarré un cuaderno y empecé a hacer el planito de cómo iba a ser mi casa. Me acuerdo que viene un hermano en Cristo, entre comillas, y me dice: ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo el plano de cómo va a ser mi casa. Dejá de hablar estupideces. Pero yo le creí a Dios. Y puse en Dios todas mis expectativas. Y ¿saben qué? Que cuando le creemos a Dios, Dios hace maravillas. Y Él abre las puertas, Él abre los caminos en todas las áreas de nuestra vida. Así que, chicos, ustedes tienen que desafiarse a creerle a Dios, que Dios lo puede hacer. Para David era humanamente un imposible, ¿no? Y muchos lo habrán dicho, y como el hermano le dijo, el propio hermano le dijo a David: ¿qué haces acá? ¿Qué estás hablando? ¿Pavada ya? Anda a casa y anda a cuidar las ovejas, que es para lo único que servís. Wow. ¿Cuántas veces no nos han dicho? Quizás a veces, en la ignorancia, hasta a veces nuestros propios padres, ¿no? Vos vas a ser igual que tu papá. Vago, vicioso. Vos no podés hacer nada. ¿Qué vas a hacer? O vos, el que viene a tu mente y te dice: vos no lo vas a poder lograr, no vas a salir de ese lugar. Eso no es para vos. Yo soñaba con mi casa y con mi auto. Y salía de ahí del fondo del ovejero donde yo siempre viví, hace 30 años atrás, pateando barro. Pero barro de verdad, ¿eh? Cuando llovía, más o menos te enterraba hasta el tobillo. No sé si alguno recuerda, alguno pasó por el ovejero, vivió ahí. Pero nunca dejes de soñar en Dios. Y David escuchó: ¿qué le pasa a este gigante? Hay gigantes hoy que se levantan y a muchos los tienen, esos gigantes los tienen amedrentados, con temor. No lo voy a poder hacer, esto no es para mí. Pero Dios hoy te dice: sí, es para vos. Si confías en mí, lo vas a lograr. Y ese gigante va a caer en el nombre de Jesús. Lo que no tenemos que hacer es lo que hizo Saúl: apartarse de la voluntad de Dios y dejar de confiar en Él. Pero David, él había aprendido a confiar en Dios. Este muchacho, las adversidades las convertía en oportunidades. Los problemas los convertía en una ocasión de promoción en Dios. ¿Qué hacemos cuando vienen los problemas? ¿Qué actitud tenemos? ¿La de Saúl o la de David? Saúl estaba: ay, pobre de mí, ¿y ahora quién me va a ayudar? No, pastor, porque usted no sabe mi familia, de dónde yo vengo. ¿Qué tiene que ver? Les digo por experiencia propia que no tiene nada que ver si confiamos en Dios. A Dios no le es difícil, no le interesa de dónde venimos, sino que a Dios le interesa donde Él nos quiere llevar. Donde Él te quiere llevar. Y esto Saúl no lo entendió, a dónde Dios lo quería llevar. A tal punto que en una de sus últimas charlas con Samuel le dijo: obraste alocadamente. Si hubieras obedecido, escuchado la voz de Dios, si hubieras confiado, Dios habría confirmado tu reino para siempre.
tu reino para siempre. ¿Cuántos recuerdan la historia de este ciego Bartimeo? ¿Se acuerdan? ¿Qué gritaba Bartimeo? Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si Saúl hubiera obedecido a Dios, si él hubiera oído su voz, si hubiera obedecido, confiado en Dios, ese mensaje, esa palabra hubiera sido: Jesús, hijo de Saúl. ¿Cuánto entienden esto? Pero la casa de Saúl no permaneció. ¿Cuántos quieren que su casa permanezca? Amén. ¿Cuántos dicen: hoy yo me planto como un David? ¿Cuántos dicen: hoy yo y mi casa serviremos al Señor? Amén. Gloria a Dios. Y David había aprendido en la soledad. Él era el más pequeño de todos sus hermanos. Y él estaba ya solito en el campo, cuidando las ovejas. Cuando Samuel va a ungir al próximo rey de Israel, hasta su papá se había olvidado de él. Y pasaron los 7 hermanos, ¿no?, de David, guerrero, fuerte, alto. Y ninguno de ellos era. Y Samuel le dice a Isaí: ¿no se te olvida un hijo? Porque Dios me dice que ninguno de estos es. Hasta el papá se había olvidado de: sí, tengo uno allá, chiquitito, que está cuidando las ovejas. Y le faltó agregar: no, pero no creo que sea él. Pero David, en la soledad, él aprendió a confiar en Dios. ¿Cuántos se sienten solos y tristes algunas veces? Es muy común, más cuando somos adolescentes y jóvenes, ¿no? Y pasa algo, que te peleaste con tu amiguita, me traicionó, no, se acaba el mundo, ¿no? Son cosas que pasan en el corazón. La soledad, el momento de soledad. David utilizó ese momento de soledad para construir una relación con Dios. Entonces nos damos cuenta que todo puede ser transformado dependiendo de nuestro enfoque. Si decidimos entender que estamos en el centro de la voluntad de Dios, y aunque no entendemos las situaciones, decimos: Dios, ayúdame en esto y provoca en mí lo que vos querés. La soledad de David se transformó en un lugar de deleite. Y él ahí en esa soledad con sus ovejitas tomaba su arpa y cantaba a Dios. Y cantaba algo así como: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me pastoreará. Confortará mi alma. ¡Wow! Me guiará por sendas de justicia. Y ahí estaba David. David estaba en ese lugar, fortaleciendo, teniendo una relación con Dios, y un espíritu diferente crecía en él. Un espíritu diferente. Y hoy Dios está provocando en vos, joven, jovencita, un espíritu diferente. ¿Lo pueden creer? Y entonces David escucha y va al rey y dice que Saúl pone sobre él sus vestiduras, pero eso no era para él. Pone la armadura. Recuerden todo lo que esto representaba, ¿no? El dejar de confiar en Dios, empezar a confiar en sus fuerzas, en su capacidad,
Recordamos que Saúl era un hombre alto, dice que los demás hombres le daban a Saúl por sus hombros, así que bien alto, bien fortachón. Y viene este muchachito que dice que él, ¿no? Yo me lo imagino a Saúl grandote, musculoso, experimentado en batallas. Y viene este muchachito, ¿no? Flacuchito todavía, y le dice: rey, yo voy a pelear contra Goliat. Yo creo que Saúl habrá dicho: bueno, está bien, anda, te van a matar, pero bueno. Yo creo que habrá pensado eso, ¿no? Yo no voy a ir, así que anda vos. Y le puso su coraza. ¿Cómo creen que le fue la coraza de Saúl? ¿No? Como traje prestado, ¿no? Le sobraba de todos lados. Tomá, ponete esto, ¿no? Y David, yo me imagino, ¿no? Iba todo grande, el casco le tapaba la vista, la espada larga, pesada, y David dice: no, con esto no puedo. Yo no aprendí de esta manera. ¿Y qué hizo David? Dice que tomó su callado, agarró 5 piedras y su honda y dijo: hoy este gigante va a caer, porque Dios lo había entrenado de esa manera, en la soledad, en el campo, cuidando sus ovejas. Dice en 1 Samuel 17:34, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía ¿qué? ¿Alguien lo tiene? Un león, un oso. Un león, un oso. ¿Cuántos vieron un león de cerca? Un oso. Y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En una oportunidad, me acuerdo que entré en una jaula de leones. Antes había un zoológico en Luján, ¿no? Te dejaban entrar ahí con los leones. Y yo fui con la familia y todos entraban, y yo, para no pasar por miedoso, tuve que entrar también. Un león, tremendo león, así grandote, una cabeza. Y yo me acuerdo que entré, ¿no? Y te hacían que lo toque, pues lo tocaba. Cuando lo acaricio, se para el león. Así. Una cabeza impresionante. Se paró el león, me quedó mirando. Y yo agarré, ¿no? Con todo el valor que tenía, y le dije al cuidador: abrime la jaula que quiero salir de acá. Abrime la jaula. No, tranquilo, no pasa nada, me decía. Tranquilo. Impresionante. Pero David había aprendido a batallar con leones, con osos, porque él confiaba en Dios y sabía que aunque él estaba solo en ese lugar, Dios estaba con él y Dios lo capacitaba para vencer. Y ahí le dijo al rey David: así como maté al oso y al león, el Señor me va a librar, el Señor me va a dar las fuerzas, el Señor va a batallar. El Señor va a estar conmigo. Gloria a Dios. Y ese gigante va a caer.
quieren ser en este tiempo más que vencedores, como dice la palabra de Dios. ¿Saben cuál es la fórmula? Más que vencedores en. Digan conmigo, en. ¿Saben qué quiere decir esa pequeña palabrita en? Dentro. En comunión. En intimidad. En relación. Escuchando su voz. Dejándote dirigir por Él. Y qué lindo que desde su juventud, chicos, esa hermosa edad y etapa que están viviendo, aprendan a confiar en Dios. El apóstol Pablo escribía a Timoteo y le decía que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Y el secreto es estar en Cristo, dentro de Cristo, en comunión con Él, diciéndole al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad que hoy opera en la iglesia, decirle: hablame, llename, encerrate en tu habitación, donde vos estés libre de ruidos, de perturbaciones, y decir: Espíritu Santo, hablame, despojate, escúchame, despojate de esa sensación de pensamiento erróneo de que Dios no te escucha, de que Dios está lejano, de que ahí el Señor te desecha. No, al contrario, Él quiere que te acerques en Cristo, en Cristo. Y cuando nos acercamos a Él, la culpa se empieza a ir y comenzamos a entender que no es por lo que yo haga, sino por lo que Cristo ya hizo. Entonces nos cargamos de culpa, nos cargamos de estructuras, así como Saúl, y pensamos que el Evangelio es algo superficial. El Evangelio de Jesucristo es algo profundo que llega al alma, al espíritu, y transforma las vidas, transforma nuestros pensamientos. ¿Saben las veces que chicos, que me agarro una chinche terrible porque los pastores renegamos? ¿Vieron? Amén. Renegamos, ¿no? Y nos agarran bronca y nos enojamos también. Pero cuando doblo mis rodillas y voy a ese lugar de encuentro con Dios, le digo al Espíritu Santo: obra en mi mente, en mi corazón, que no sea yo actuando, porque a veces quiero ir a agarrar del cogote a alguien, ¿vieron? Y hacer justicia por mano propia. Quiero actuar alocadamente, pero voy a la intimidad, voy a la relación, y le digo: Espíritu Santo, hablame, ayúdame, pongo esto. El Espíritu Santo viene y trabaja en mi corazón, en mi mente, me ubica, pone paz en mi corazón, y cuando salgo de ese lugar, mi mente y mi corazón han sido transformados. Y más de una vez Dios me dice: escúchame, yo no tengo paciencia con vos. Sí, Señor. Y bueno, entonces, hace lo mismo, por darles un ejemplo. Pero ¿qué es lo que hoy está en tu corazón y genera turbulencia, falta de fe, falta de confianza, temor, angustia? Quizás hay presiones, quizás en la familia te están presionando. Cuando yo empecé en mi adolescencia a buscar de Dios, ir a la iglesia, mi vieja me decía: vos estás loco, ¿qué te haces? ¿Por qué vas para acá? Mi hermana se reía, mi hermana se iba para el boliche a bailar, me decía: yo me divierto. ¿Y vos dónde vas? ¿Estás loco? Te lavan la cabeza, te sacan la plata. Hoy, ya hace tiempo, ¿no? Mi vieja sirviendo al Señor, mi hermana sirviendo al Señor. Dios hizo una obra tremenda en sus vidas. Mi hermana era terrible, ¿no? Yo a veces me enojaba con ella y le decía: ¿sabes qué? Vos te vas a ir al infierno. Y ella me decía: pero feliz porque voy al baile. Y un día vuelvo del colegio yo, a la noche, y mi hermana sale desesperada de su habitación, llorando.
Le digo, ¿qué te pasa? Y lloraba y lloraba. Y me dice, quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Pero qué pasó? Todas las noches tengo el mismo sueño, ya hace varias noches, que el Señor viene en unas nubes, que te lleva a vos, se van todos al cielo y yo me quedo acá en la tierra y me desespera. Quiero recibir a Cristo, quiero que Él sea mi Salvador. Y desde ese día ella sigue fielmente al Señor. Díganme si los gigantes no caen. Díganme si los gigantes no caen. Si el Señor nos adiestra nuestra mano para la batalla. Hoy no peleamos contra nadie físicamente, pero tenemos luchas contra el enemigo del alma. Tenemos lucha contra los espíritus que operan en la gente, en la incredulidad, que se levantan en contra de nuestra fe, con temores, angustias. Satanás y el sistema de este mundo que va en contra de la voluntad de Dios. Su palabra nos dice una forma de vivir ética y moralmente. Este mundo dice totalmente lo contrario. Osos, leones que tienen que caer por nuestra mano y lo vamos a vencer. Amén. Lo vas a vencer. Amén. Y si fuiste herido, te caíste, fallaste, pecaste, levantate una vez más y decirle, Señor, perdóname, y una vez más acá estoy. El Señor te va a dar la victoria, el Señor te va a sacar. La obra que Él comenzó en tu vida, Él la va a completar. Pero hoy es tiempo de confiar, ir a Él, ir a Él. Ir a Él, decir, Señor, te necesito, Espíritu Santo, hablame, Espíritu Santo, enseñame. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ya voy a ir cerrando, no sé si los chicos de la música me ayudan. Escuchen, David no se convirtió en vencedor al derribar al gigante. Escuchen, David no se convirtió en vencedor al derribar al gigante. Él ya era vencedor. Cuidando las ovejas ya era vencedor, porque él ahí aprendió a buscar a Dios. En la soledad, en el desprecio aún de su familia, él aprendió a buscar a Dios. No esperó un lugar de prosperidad, un lugar donde decimos todo sopla viento en popa para ir hacia adelante, que no le falte nada para buscar a Dios. Él buscó a Dios en el lugar donde estaba. Hoy yo te pregunto, ¿estás buscando a Dios de esa manera? A veces un espíritu de autoconmiseración quiere tomar nuestra mente y nuestro corazón y solamente trae raíz de amargura y un espíritu de queja, de quejarnos de todo. El lugar donde estoy, soy pobre, estoy limitado, no tengo plata. Eso no te tiene que ser de limitación. El lugar donde estás tenés que buscar a Dios y saber que desde el momento que buscas al Señor de corazón, Él se acerca a vos, está con vos, y eso ya es mérito de ser más que vencedor. Él no se convirtió en vencedor al derribar al gigante. Él había aprendido cuando no tenía nada y aún lo despreciaban todos. Él aprendió a buscar a Dios.
Él aprendió a rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, somos agradecidos a Él. Somos agradecidos a Él por lo que tenemos. Somos agradecidos a Dios por el pastor que Él nos dio. Somos agradecidos a Dios por los amigos que tenemos a nuestro alrededor. Somos agradecidos a Dios por la familia que tenemos. Decimos gracias, Señor, porque es el lugar donde vos me pusiste. Y la raíz de amargura, de rechazo se va de nosotros, y ¿sabes qué? Solamente podemos bendecir. David era un vencedor porque él tenía un corazón perdonador. Él no llegó al reinado y dijo: ahora van a ver todos los que se reían, los que me despreciaban, ahora van a saber quién soy. Al contrario, él abrió camino, tuvo un corazón siempre perdonador, porque él aprendió en la soledad, en el desprecio, en el rechazo, aprendió a confiar en Dios, y Dios trabajó en su corazón y produjo en él un espíritu diferente. Que en este tiempo, chicos, este campamento sirva para que ustedes salgan de este lugar con un espíritu diferente. Que ustedes salgan de este lugar y tengan la capacidad de perdonar a sus padres que quizás los lastimaron, a un tío, a un amigo, o sus propios hermanos. Quizás sintieron el rechazo, el desprecio, pero cuando buscamos a Dios y nos rendimos a su voluntad, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y Él produce en nosotros un espíritu diferente, y solamente podemos bendecir. El Señor nos dice: yo te bendeciré y serás de bendición. Y el ambiente es transformado. El ambiente de tu casa, donde vos andás, es transformado, porque hay un espíritu diferente en vos, y el Señor está con vos, y Él pelea por vos, y Él te acompaña, y Él te rodea. Su gracia va delante de vos. Como escribía el salmista David, escuchen: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso Él lo aprendió en la soledad. Hoy es un tiempo donde vos y yo tenemos que tomar este desafío y esperar en el Señor. Esperar en Él. Saber que los tiempos son de Dios. No desesperes. Confía, espera. Dios, en el momento justo y oportuno, Él va a completar la obra. Él va a trabajar. Quizás vos solito estás de tu casa siendo el que busca de Dios. Déjame decirte que si vos persistís y esperás en Dios, vas a ser el medio, el canal a través del cual toda tu familia va a ser bendecida. Toda tu familia va a conocer de Dios. David aprendió que esto de confiar en Dios, de buscarlo, de rendirse, de esperar en Él, trae en sí su recompensa. Trae en sí su recompensa. En esta mañana, chicos, ustedes y yo podamos aprender de este personaje bíblico, tomar su ejemplo y creerle a Dios de verdad. Confiar en Él. Escuchen, el mismo Espíritu que estuvo en Cristo Jesús nuestro Señor es el mismo Espíritu que hoy está, hoy acá y hoy está en vos. Ese mismo Espíritu hoy está trabajando en tu vida. ¿Qué les parece si nos animamos a creerle al Señor? Y a partir de hoy decirle: Señor, yo voy a confiar en vos.
Pase lo que pase, venga lo que venga, Señor, yo voy a confiar en vos. Y eso en sí va a ser tu recompensa. Ya con eso vas a estar satisfecho. Pero el Señor es tan bueno que aparte Él te da de sus añadiduras. ¿Sabes por qué? Porque el que busca al Señor primeramente y el reino al reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, todas, digan conmigo todas, vendrán por añadiduras. Todas. ¿Qué significa todas? Todas. Miren si no tenemos un Dios maravilloso, que te ama, que te buscó, que te llamó, que te dio este privilegio. ¿Corremos a su encuentro? Pónganse de pie, chicos. Alzad tus manos al cielo junto conmigo. Alzad tus manos al cielo a Él y decirle: Señor, hoy yo me pongo de pie. Salga de ese lugar de temor, de angustia, de tristeza, de dolor. Salgo de ese lugar en fe. Salgo en fe, Señor. Y hoy decido creerte. Hoy decido confiar. Hoy decido esperar en vos, Señor. Hoy lo decido, Señor, porque es lo mejor que me puede pasar. Y Él comienza hoy a saciar tu alma, tu corazón, tu ser interior. Porque a veces, por más que por fuera podamos vernos bien, en apariencia, vernos bien, pero ¿qué hay en nuestro interior? Y ahí hoy Dios apunta, ahí el Espíritu Santo está apuntando en esta mañana, y Él quiere trabajar y operar en vos y producir en vos ese joven, esa jovencita que Él se ha propuesto desde la eternidad. Porque Él pensó en vos. No sos un hecho de la casualidad. No sos un hecho de la casualidad, sino que sos alguien que ha sido diseñado con propósito de Dios. Desde la eternidad, desde el vientre de tu madre, Él te conoció y te eligió. Sos especial, y si hubieron voces que te dijeron lo contrario, si hubo palabras, así como a David, que de menosprecio, de rechazo, hoy se van en el nombre de Jesús, y su Espíritu Santo comienza a llenarte. El Espíritu de Dios empieza a llenarte. Este mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesús de la tumba, ese mismo Espíritu hoy está en tu vida, en tu corazón, en tu interior, y te da la potencia para ser ese vencedor. Urrabacaya Rabasaya, Urrabacatanda Rabasoa. Él transforma tu historia. Él transforma tu historia. Te lo dice alguien que en su corazón estaba lleno de ira, de enojo, de frustración. Solo había odio en mi corazón, pero cuando el Espíritu Santo me encontró, me llamó, me buscó y accedí a ese llamado, Él transformó mi vida. ¿Saben qué, chicos? A causa de la frustración, de la bronca, del odio que tenía, agarraba piña a las paredes y me sangraba las manos para tratar de descargar esa ira. Pero el Señor me encontró, me llamó, me buscó y me dijo: tengo algo diferente para vos. Accedí a su llamado y Él transformó ese odio, ese rencor en perdón. Pude perdonar, pude amar, pude ser libre de la raíz de amargura y
creerle al Señor que Él podía hacer algo bueno conmigo. Y Él lo va a hacer con tu vida, Él lo va a hacer con vos. Solamente hoy empezá a creerle, empezá a confiar en Él. Él hoy te transforma en un vencedor. Hoy Él te transforma en alguien que derriba esos gigantes que se levantaron en tu vida. ¿Cómo se llama tu gigante? Tristeza, odio, rencor, vergüenza, culpa. ¿Cómo se llama? El Señor te escogió, Él te eligió. Y hoy Él te llama por tu verdadero nombre. Hijo e hija de Dios sos. Príncipe, princesa de Dios. Sí, Señor, sopla Espíritu Santo, obra en esta mañana llena. Madre de ti, Señor. Llena, Señor, llena estos jóvenes. Llenalos, Señor, abrazalos, inundalos, que se lleven, Señor, en esta mañana, en este campamento, se lleven, Señor, de ti, Señor, lo más precioso, tu presencia, Señor, tu amor, Señor, tu plenitud, Dios. Antes y un después suceda, Señor, en este lugar. En su interior, eso cambia ahora, eso es transformado ahora por el poder de Dios. Aquel que cuando te encuentras transforma para siempre tu vida. Va de ti, Jesús, va de ti, Señor. Si quieren venir